La luz de la tarde se filtraba por los altos ventanales de mi taller, bañando el polvo dorado que danzaba sobre las virutas de madera. El olor a pino, cedro y barniz era el perfume de mi vida, el legado de mi padre y el sudor de mis manos. A mis 68 años, cada nudo en la madera, cada grano, contaba una historia. Y yo, Efraín Sotelo Gutiérrez, creí que la mía era una de nobleza y sacrificio. Aquí en Coyoacán, en este santuario de madera, me deslomé durante décadas. Cada mueble, cada silla, cada grabado llevaba un pedazo de mi alma. Y lo hice por ellos, por Iker, mi hijo, y por sus hijos, mis adorados nietos. Ingenuo fui al pensar que el amor se compra con sacrificio. Durante años, Iker y Jimena, mi nuera, fueron despojándome de mi autonomía, lentamente, casi imperceptiblemente. Mis opiniones eran deslices de un viejo. Mis consejos, estorbos. Y mi cartera, esa sí que era siempre bienvenida. Los vi crecer, los vi amarse, o al menos eso creí. Pero el respeto, ese sentimiento que pensé había ganado a pulso, se desvanecía como el humo de mi pipa. Una profunda tristeza me invadía cada vez que notaba cómo sus visitas se limitaban a un ¿cómo estás, papá? De compromiso seguido casi inmediatamente por un papá, necesitamos esto, necesitamos aquello. Siempre dinero. Siempre la necesidad de mi generosidad. Me negaba a verlo, a aceptar que me estaban convirtiendo en un cajero automático, un viejito útil para sus caprichos. Pero la verdad, como un clavo oxidado, estaba a punto de traspasar mi carne. La tensión se palpaba en el ambiente, cada vez que Iker y Jimena cruzaban la puerta de mi casa, o en las pocas ocasiones que yo iba a la suya. Mis nietos eran mi única brújula, mi razón para seguir soportando sus desplantes velados. Jimena, con su sonrisa perfecta y sus ojos fríos, siempre encontraba la manera de manipular la conversación hacia sus necesidades. Ay, don Efraín, la escuela de los niños está pidiendo una cuota extra por actividades deportivas, y la verdad es que Iker y yo estamos un poco justos este mes. O Iker, con su aire de empresario ocupado, papá, tenemos una oportunidad de negocio increíble, pero necesitamos capital semilla. ¿Sabes cómo es esto? El dinero llama al dinero. Frases que se repetían como un eco vacío. Yo, ciego de amor paternal, siempre abría la billetera. Era un acto reflejo, un hábito arraigado. Pensaba que así mantenía la paz, que así demostraba mi amor, mi condicionalidad. Pero la verdad es que cada vez se sentía más como una obligación impuesta, un peaje que debía pagar por el privilegio de ver a mis nietos y de sentirme, fugazmente, parte de su vida. Mi viejo amigo, don Pepe, el panadero de la esquina, me lo había advertido. Efraín, ten cuidado, el amor de los hijos no se mide por el tamaño de tu cartera. Pero yo lo ignoré. Quería creer que eran mis problemas, mis percepciones equivocadas. Que mi hijo me amaba de verdad, que solo atravesaban por un momento difícil. Un día, después de una de estas visitas, sentí un vacío en el estómago. Sabía que se acercaba algo grande, algo que pondría a prueba no solo mi cartera, sino mi cordura. La llamada llegó un martes por la tarde. El tono de Iker era inusualmente grave, casi urgente. Papá, ¿puedes venir a casa? Necesitamos hablar de algo muy importante. Había un dejo de autoridad en su voz que me heló la sangre. Al llegar, la casa de Iker, siempre impecable, parecía albergar una tensión palpable. Jimena estaba sentada en el sofá, con los brazos cruzados, una expresión pétrea en el rostro. Los nietos, extrañamente, no estaban. ¿Pasa algo malo?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Iker me invitó a sentarme, su mirada esquiva. Papá, tenemos un problema. Un gran problema. El corazón me dio un vuelco. Creí lo peor. ¿Es de salud? ¿Los niños? Jimena suspiró, con un aire de superioridad. No, suegro, es de dinero. Y es urgente. Fue entonces cuando Iker, con la voz apenas audible, soltó la bomba. Necesitamos 100.000 pesos, papá. Ahora mismo. Es para una inversión que salió mal. La cantidad me dejó sin aliento. 100.000 pesos. Era una fortuna, el ahorro de años. Mis manos, curtidas por el trabajo,
se aferraron al reposabrazos de la silla. ¿100.000 pesos? ¿Para qué inversión, Iker? ¿No me habías dicho que todo iba bien con ese socio? Mena intervino, su tono gélido. No es momento para interrogatorios, suegro. La situación es crítica. Si no conseguimos ese dinero, todo se va a pique. ¿Todo? La presión era inmensa. Sentía sus miradas fijas en mí, esperando la respuesta automática, la rendición habitual. Pero esta vez, algo dentro de mí se rompió. Algo me dijo que ya no podía más. Por primera vez en mi vida, la palabra no se formó en mi boca. Fue un susurro al principio, apenas audible, pero cargado de una fuerza que ni yo mismo sabía que poseía. No, repetí. Esta vez con más firmeza. No tengo esa cantidad de dinero, y, aunque la tuviera, no la soltaría así sin más, sin saber para qué es, sin entender la urgencia real. El silencio que siguió fue atronador. El aire se volvió denso, pesado. Los ojos de Iker, que siempre habían sido un espejo de los míos, se endurecieron. Y Mena, por su parte, soltó una risa hueca, llena de desprecio. ¿Qué? ¿De verdad nos vas a salir con esas, suegro? ¿Después de todo lo que hemos hecho por usted? Mi mente luchaba por procesar sus palabras. ¿Qué habían hecho ellos por mí? Yo había construido mi vida y la de ellos. Y entonces, Iker explotó. Fue una erupción volcánica de furia que nunca antes había presenciado. Su rostro se contorsionó en una máscara de odio. Sus venas se marcaron en el cuello. Empezó a patear los muebles del salón, piezas de diseño que Jimena tanto apreciaba. «No me vengas con tus sermones, viejo inútil», gritó, su voz desgarrada por la ira. «Eres un egoísta, un tacaño. ¿Crees que no sabemos que tienes ese dinero guardado? Siempre fuiste un lastre». El eco de sus gritos rebotaba en las paredes, y cada palabra era un puñal que me atravesaba el alma. Arrojó un florero al suelo, que se hizo añicos, y luego, en un acto de pura depravación, tomó algunas de mis herramientas de carpintería que les había regalado como adorno, y las tiró al suelo, rompiendo una gubia que me había acompañado toda la vida. Jimena solo me miraba, con los ojos llenos de un asco tan profundo que me sentí manchado. «Maldito sea el día en que te conocimos», siseó ella, sus palabras venenosas. «Mi propio hijo, mi sangre, me escupió en la cara, no con flema, sino con un odio visceral que me dejó paralizado. El taller, el amor, el sacrificio, todo se reducía a esto, un viejo inútil y egoísta. El mundo se me venía encima. Regresé a mi taller esa noche, arrastrando los pies como un autómata. El olor a madera ya no era un bálsamo, sino un recordatorio cruel de todo lo que había sacrificado. Las palabras de Iker, las de Jimena, se repetían en mi cabeza como un mantra infernal. Viejo inútil, egoísta, lastre. ¿Realmente pensaban eso de mí? ¿Toda mi vida, mi esfuerzo, había sido en vano? La gubia rota yacía en el suelo del salón de Iker, una imagen que no podía borrar de mi mente. Esa herramienta había sido un regalo de mi padre, un símbolo de mi oficio, de la herencia que yo, a su vez, quería dejar. Y mi propio hijo la había destrozado, sin el menor remordimiento. Me senté en mi banco de trabajo, con la cabeza entre las manos, sintiendo el frío de la soledad calándome hasta los huesos. Las lágrimas, que había contenido frente a ellos, ahora brotaban sin control, empapando mis mejillas arrugadas. ¿Cómo podía el amor transformarse en tanto rencor? No entendía. No quería entender. Al día siguiente, don Pepe, mi amigo panadero, me encontró en el taller, con los ojos hinchados y el alma rota. Había notado mi ausencia en su panadería esa mañana. «Efraín, amigo, ¿qué te pasa? Tienes la cara de haber visto un fantasma». Su voz cálida fue un bálsamo. Le conté a medias, lo suficiente para que entendiera que había habido una discusión fea con Iker y Jimena por dinero. Oculté la crudeza de los insultos, la violencia, la humillación. Aún sentía vergüenza. Don Pepe, con la sabiduría de los años, me escuchó en silencio asintiendo de vez en cuando. «El dinero es la raíz de todo mal, Efraín, y más cuando se mezcla con la familia. A veces, las personas que más amamos
son las que más nos hieren. No te quedes con eso, suéltalo. Ya verás que el tiempo pone todo en su lugar. Sus palabras me ofrecieron un mínimo consuelo, pero el nudo en mi pecho persistía. La necesidad de entender, de cerrar esa herida, me carcomía. Sentía que algo más se ocultaba detrás de esa exigencia de dinero, algo más oscuro que una simple inversión fallida. No podía dejarlo así. Tenía que intentar reparar lo que creí, inocentemente, que era solo un malentendido. Varios días después del altercado, la inquietud me consumía. No podía dormir, apenas comía. La idea de que mi relación con Iker terminara en ese abismo de odio, me resultaba insoportable. A pesar de los insultos, de la humillación, el amor paternal seguía anclado en lo más profundo de mi ser. Mis nietos eran mi ancla. ¿Cómo podrían vivir sin el abuelo? ¿Cómo podría yo vivir sin ellos? Necesitaba hablar con Iker, con Jimena, intentar calmar las aguas, buscar una reconciliación, aunque mi orgullo estuviera hecho añicos. Quizás, pensé ingenuamente, el arrepentimiento había invadido sus corazones. Quizás la rabia los había cegado, y ahora querrían disculparse. Decidí ir a su casa sin avisar. Era un impulso, una necesidad visceral de arreglar las cosas. La esperanza, esa cruel e insistente compañera, me empujaba. Quería creer que solo había sido un mal momento, un malentendido exacerbado por la presión. Me puse mi mejor camisa, la que Jimena siempre decía que me quedaba bien, y salí de mi taller. El sol de Coyoacán, usualmente tan alegre, ese día parecía filtrarse con una luz lúgubre, como si presagiara el infierno que estaba a punto de desatarse. Mientras caminaba por las calles empedradas, repasaba en mi mente las posibles palabras que usaría, cómo abordaría la conversación. Sería calmado, sereno, paternal, ... Les recordaría el valor de la familia, el respeto que nos debíamos. Llegué a su calle, un nido de casas coloniales con jardines exuberantes. La casa de Iker se veía tranquila desde afuera. Un suspiro de alivio se me escapó. Quizás todo iba a estar bien. Pero al acercarme noté algo extraño. La puerta principal estaba entreabierta. Y una punzada de extrañeza me recorrió. ¿Por qué la dejarían así? Un mal presentimiento se instaló en mi estómago, pesado y frío. Con el corazón latiéndome con fuerza, empujé la puerta, que cedió con un leve crujido. ¿Hay alguien en casa?, pregunté con una voz que apenas reconocí. Un hilo tembloroso. No hubo respuesta. Un silencio sepulcral llenaba la casa, roto solo por el murmullo lejano de la televisión o la radio en alguna habitación. Caminé lentamente por el pasillo principal, mis pasos resonando en el suelo de madera. La casa se sentía extraña, deshabitada, y sin embargo, la puerta entreabierta sugería lo contrario. Mis ojos se posaron en la habitación principal, la de Iker y Jimena. La puerta estaba ligeramente abierta, y de su interior escuché ruidos. Murmullos. Risas contenidas. Mi sangre se heló. No eran los sonidos alegres de mis nietos jugando, ni la voz de Jimena hablando por teléfono. Eran sonidos íntimos, inconfundibles. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Un miedo primario, visceral, me invadió. ¿Qué demonios estaba pasando? Me acerqué con cautela, mis viejos huesos sintiendo cada paso. El corazón me subía a la garganta. La curiosidad, esa bestia insidiosa, me empujó a asomarme un poco más. La imagen que se presentó ante mis ojos fue un golpe devastador, una puñalada helada directo al centro de mi alma. Allí estaba Jimena. En la cama. Revolcándose. Y no con Iker, sino con otro hombre. Un hombre que reconocí al instante. El socio de Iker. Su supuesto mejor amigo. Un hombre de negocios que Iker había introducido a la familia con grandes elogios. La escena era brutal, obscena, descarada. Mi nuera, la madre de mis nietos, la esposa de mi hijo, en un acto de traición que me dejó sin aliento. Un jadeo se ahogó en mi garganta. Intenté retroceder.
mi mente en un caos, mi cuerpo temblando incontrolablemente. Pero en mi estado de shock, mis pies tropezaron con un jarrón de porcelana que Jimena tanto cuidaba. Cayó al suelo, rompiéndose en mil pedazos con un estruendo que pareció resonar en todo Coyoacán. El sonido del jarrón al romperse fue un eco ensordecedor en el silencio de la casa. Fue el detonante. En ese mismo instante, como si el destino se hubiera conjurado para intensificar mi tormento, la puerta principal se abrió de golpe. Era Iker. Mi hijo. Su mirada se fijó primero en mí, de pie, petrificado, en el umbral de su habitación. Luego, en los fragmentos de porcelana, esparcidos por el suelo. Y finalmente, sus ojos se dirigieron a la cama, donde Jimena, apenas cubierta, se sobresaltó, con la cara pálida de terror, mientras el amante intentaba desesperadamente cubrirse. El shock, en el rostro de Iker, no era de sorpresa, no era el dolor de un marido engañado que descubre la infidelidad de su esposa. No ira. Era una mezcla de ira, exasperación, y lo más aterrador de todo, un atisbo de reconocimiento, casi de resignación. Como si esa escena fuera un secreto a voces, una farsa ya conocida y agotada. «Papá, ¿qué demonios haces aquí?», gritó Iker, pero su tono no era de incredulidad por la escena, sino de furia por mi presencia. Jimena, con un grito ahogado, se cubrió con una sábana, mientras el amante, un hombre de unos 40 años, se levantaba a toda prisa, con el rostro desencajado por el pánico. «Efraín, por favor, no digas nada», suplicó Jimena, con los ojos llenos de un terror genuino esta vez, pero no por el engaño, sino por la exposición. El aire se volvió irrespirable. La verdad, aunque incompleta, ya estaba flotando en el ambiente como un veneno. Yo estaba allí, testigo mudo y herido de una traición doble. Mi cabeza daba vueltas. El suelo parecía tambalearse bajo mis pies. ¿Qué significa esto, Iker?, logré balbucear, mi voz un hilo apenas audible. Pero Iker no me respondió. Sus ojos estaban fijos en el amante, una mirada cargada de una historia mucho más compleja de lo que yo podía imaginar. La explosión estaba a punto de ocurrir, pero no como la de un marido engañado, sino como la de un hombre atrapado, desesperado y furioso por ser descubierto. Lo que siguió no fue el llanto de un hombre traicionado, ni el remordimiento de una esposa descubierta. Fue una tormenta de gritos que se desató en la casa de Iker, un torbellino de veneno y rabia. Iker, en lugar de arremeter contra el amante o Jimena por el engaño, se lanzó contra Jimena con una furia contenida, una furia que parecía venir de meses de resentimiento acumulado. «Maldita sea, Jimena. Te dije que tuvieras más cuidado. Ahora mi padre lo sabe todo. Lo arruinaste todo». Sus palabras no eran de dolor por la infidelidad, sino por la exposición. El amante, aprovechando el caos, intentó escapar, pero Iker, con un empujón, lo arrojó contra la pared. «¿Y tú, Raúl? Pedazo de infeliz. Sabías lo que te jugabas». Los gritos de Iker eran desgarradores, no por el dolor de un cuerno, sino por la desesperación de un secreto que se había revelado. Emma, con su rostro desencajado, le respondió con la misma intensidad. «Cuidado con cómo me hablas, Iker. No te atrevas. Tú no eres tan inocente en esto. Tú sabías perfectamente bien lo que pasaba. Y lo permitiste». Sus palabras cayeron sobre mí como cubos de agua helada. ¿Lo sabía? ¿Iker sabía de la infidelidad de Jimena? ¿Y la había permitido? Un mareo me invadió. Las rodillas me flaquearon. Me apoyé en el marco de la puerta, sintiendo cómo el mundo giraba a mi alrededor. La discusión se convirtió en un intercambio de empujones, gritos y reproches, que traspasaron las paredes de la casa. Vecinos curiosos empezaron a asomarse por sus ventanas, atraídos por el estruendo. Se escuchaban golpes contra la pared, el sonido de objetos que caían, y la voz de Jimena, en un tono aún más agudo. «Te lo advertí. No me presiones. Si no conseguías el dinero de tu estúpido padre, yo misma me encargaría de hundirte». Cada palabra era un puñal que me desgarraba. Mi mente, aunque en shock, empezaba a unir los puntos de este macabro rompecabezas. No era un marido engañado. Era un cómplice.
Mi hijo era un cómplice. Y la exigencia de los 100.000 pesos, las patadas a mis muebles, los insultos, todo cobraba un sentido enfermizo y abominable. En medio del caos y la violencia, la asquerosa verdad comenzó a emerger, palabra a palabra, fragmento a fragmento, como un monstruo que se desentierra de su tumba. Los 100.000 pesos no eran para ninguna inversión, Iker, gritó Jimena, con la voz rota por la histeria. Eran para cubrir el agujero que este estúpido de Raúl hizo con sus fraudes. Y tú lo sabías que él estaba robando a tus clientes y te quedaste callado. Las palabras me golpearon con la fuerza de un rayo. El socio de Iker, el mejor amigo, era un estafador. Y mi hijo lo sabía. Y no solo eso, Jimena continuó, su furia desbordándose. Y si no lo ayudabas, te juro que te hundía a ti también, que sacaría a la luz todas tus porquerías y me llevaría a los niños lejos, muy lejos, donde jamás volvieras a verlos. El chantaje. La pieza final de la ecuación. Jimena no solo era infiel, sino que estaba utilizando a mis nietos como moneda de cambio, como un arma para manipular a Iker. Y él, mi propio hijo, el hombre que yo había criado con valores y honestidad, había estado dispuesto a sacrificarme a mí, a despojarme de mis ahorros, para complacer a esta mujer y encubrir la miseria de su propio socio y la suya propia. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. La escena era digna de la peor de las pesadillas. Raúl, el amante y estafador, intentaba interponerse, balbuceando excusas, pero sus palabras se perdían en el torbellino de la disputa. «¡Cállate, Raúl! Esto es entre tu mujer y yo», gritó Iker, con la cara congestionada por la rabia. «Y tú, Jimena, te dije que arreglarías esto. Te dije que sacaras el dinero de tu suegro, no que lo trajeras aquí a ver tu show». Mis oídos zumbaban. ¿Mi show? ¿Así llamaban a su doble vida, a su infidelidad, a su conspiración? La indignación se mezclaba con el dolor. Sentía que mi pecho iba a estallar. Los vecinos, alertados por los gritos, ya no solo miraban, algunos ya habían marcado el número de emergencia. Se escuchó la sirena de una patrulla acercándose a la distancia. El infierno se había desatado, y yo estaba justo en el centro de él. La verdad se desplomó sobre mí como un edificio en ruinas. Iker no solo conocía la infidelidad de Jimena, desde hacía meses, sino que había sido cómplice silencioso, permitiendo que la farsa continuara mientras se beneficiaba, o al menos intentaba evitar su propia caída. Los 100.000 pesos, por los que me habían humillado y casi agredido, no eran para una inversión fallida. Eran para tapar los fraudes de Raúl, el amante, un estafador que había arrastrado a Jimena, y por extensión, a Iker, a un abismo de deudas y engaños. Y la amenaza de Jimena, la de hundir a Iker, y llevarse a mis nietos lejos, era el motor de su desesperación. La razón por la que estaba dispuesto a exprimir hasta la última gota de mis ahorros. Mi propio hijo, el fruto de mi sangre, estaba dispuesto a dejarme en la calle, a despojarme de mi dignidad y de mi patrimonio, para financiar la doble vida de su esposa, y encubrir su propia miseria y cobardía. La traición tenía un rostro. Tenía la cara de Iker, contorsionada por la furia y el miedo, y la cara de Jimena, fría, calculadora y despiadada. Y el de Raúl, el socio y amante, que ahora se veía tan miserable y patético como sus mentiras. Mis ojos vagaron por la habitación destrozada, por los restos del jarrón que yo había roto, por las miradas de odio y pánico que se cruzaban entre ellos. En ese instante, una verdad aún más dolorosa se abrió paso en mi mente. La sangre a veces es solo agua sucia. Había confundido el amor con la costumbre, la lealtad con el silencio, el sacrificio con el financiamiento de una farsa patética. Había estado alimentando a un par de parásitos, creyendo que sembraba amor y cosechaba respeto. Había sembrado en un terreno estéril y putrefacto. Un estallido final de rabia de Iker, un empujón a Jimena que la hizo tambalear, confirmó mi terror. Este hombre, mi hijo, había elegido su miseria y su conveniencia por encima de su propio padre. La sirena de la patrulla ya era ensordecedora, y las luces rojas y azules teñían las ventanas de la casa. El espectáculo público era inevitable. La vergüenza y el dolor eran tan grandes que sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos.
La sirena de la patrulla se hizo ensordecedora, y las luces rojas y azules tiñeron las cortinas de la sala de un halo irreal. La puerta principal se abrió de nuevo, pero esta vez eran 2 agentes de policía. Sus miradas se clavaron en la escena caótica, los muebles destrozados, los restos del jarrón en el suelo, Jimena despeinada y con los ojos inyectados en sangre, Iker con el rostro desencajado y el amante, Raúl, temblando en un rincón. Y yo, Efraín, de pie en el umbral, con el alma hecha trizas, sintiendo cómo mis piernas cedían bajo el peso de la traición. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó uno de los agentes, con voz firme, mientras el otro observaba con atención cada detalle. El silencio se hizo pesado, solo roto por mi respiración entrecortada y los sollozos ahogados de Jimena. Traté de hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, un nudo de dolor y asco. Iker fue el primero en reaccionar, intentando recobrar una pizca de compostura. Agente, es un malentendido familiar, una discusión subida de tono. Mi padre se alteró un poco. Su voz era una mentira burda, una actuación patética. Pero Jimena, en un acto de desesperación, lo interrumpió, señalándome. Él irrumpió en nuestra casa. Lo vimos rompiendo cosas. La acusación me golpeó como un latigazo. Intentaban culparme a mí, la víctima. No, yo, balbuceé, sintiendo un sudor frío recorrer mi espalda. Mi garganta se cerró por completo. El dolor emocional era tan inmenso que mi cuerpo empezó a fallar. Mis rodillas cedieron por completo, y caí al suelo, un colapso silencioso que fue más elocuente que cualquier grito. La vergüenza, la humillación, y el peso de la verdad, me aplastaron. Los agentes se acercaron a mí, preocupados, mientras Iker y Jimena se miraban, una mezcla de alivio y pánico en sus rostros. Necesitamos una explicación. Y la queremos ahora, dijo el agente, su tono endurecido. Mi vista se nubló, y la última imagen que vi antes de cerrar los ojos fue el rostro de Iker, no con preocupación, sino con fastidio. En ese momento, entendí que no solo había perdido mi dinero, sino también a mi hijo, mi nuera, y la idea de familia que tanto había atesorado. La sala de la casa se transformó en una improvisada estación de interrogatorio. Me sentaron en un sillón, mientras los agentes tomaban nota de los hechos, intentando descifrar el caótico relato de lo sucedido. Mi cabeza aún palpitaba, y el colapso me había dejado tembloroso, pero la adrenalina de la indignación comenzaba a fluir. Señor Sotelo, ¿podría explicar qué hacía usted en esta casa y por qué se encontraba en ese estado?, preguntó un agente, con la libreta en mano. Miré a Iker y Jimena. Sus ojos me lanzaban mensajes silenciosos, no digas nada. Pero algo dentro de mí se había roto definitivamente. Vine a buscar la paz. Mi voz era ronca, casi un lamento. Vine a hablar con mi hijo y mi nuera después de una discusión. La puerta estaba abierta. Entré, Elene. Intenté omitir la parte del engaño, la traición. Todavía existía en mí una resistencia a exponer completamente a mi propia sangre, aunque me hubieran desgarrado el alma. ¿Y el jarrón?, insistió el agente. Tropecé. Me asusté. Sentía cada palabra como un hierro al rojo vivo. Luego fue el turno de Jimena, quien con un semblante de víctima, relató su versión. Mi suegro está delicado de los nervios, agente. Vino a exigirnos dinero y al negárnoslo, se puso violento. Él fue quien empezó a gritar y a romper cosas. Mi esposo y yo, solo tratábamos de calmarlo. Iker asintió con vehemencia, añadiendo, sí, agente, es verdad. Él suele tener estos arranques cuando se enoja. La calumnia me heló la sangre. Estaban tejiendo una red de mentiras para encubrir su miseria, y yo era el chivo expiatorio. Eso es mentira, logré gritar, mi voz recuperando algo de fuerza. Ellos fueron quienes me exigieron dinero. Y la violencia fue de mi hijo. ¿Y su esposa? Me detuve antes de decir la infidelidad. La vergüenza ajena me paralizaba. Raúl, el amante, ya había sido discretamente sacado de la casa por el segundo agente, para tomarle una declaración por separado,
pero su presencia había sido suficiente para sembrar la duda. Los agentes, al ver mi estado y la incongruencia de las historias, decidieron que era una disputa familiar compleja y que se llevarían el caso para investigación. La humillación pública apenas comenzaba. La semilla de la sospecha ya estaba sembrada, y yo, el patriarca carpintero, era ahora el viejo desequilibrado que había irrumpido en casa de su hijo. Me dejaron ir, con una advertencia y la promesa de que se abriría una investigación. Regresé a mi taller en medio de la noche, el alma más destrozada que el jarrón de porcelana. Cada paso era una agonía, cada respiro una punzada. La luz de mi taller, que siempre me había acogido con calidez, esa noche parecía fría y extraña. Me senté en mi banco de trabajo, mi santuario, y miré mis manos, las manos que habían labrado una vida, que habían construido un hogar, que habían dado sin esperar nada a cambio. Y ahora estaban vacías, traicionadas. Las palabras de Iker, las de Jimena, sus mentiras ante los agentes, resonaban en mi cabeza. Viejo inútil, egoísta, lastre, delicado de los nervios. ¿Cómo podían desfigurar la verdad con tanta crueldad? La imagen de Jimena con Raúl, el amante y estafador, se repetía una y otra vez, un bucle infernal. Y la cara de Iker, no de sorpresa, sino de complicidad. Ahí estaba la verdadera puñalada. No solo la infidelidad, sino la traición de mi propio hijo, quien había vendido su alma y la mía, por el miedo a ser expuesto, por la cobardía de enfrentar sus propias responsabilidades. No. La sangre a veces es solo agua sucia, susurré al vacío de mi taller. No era una frase bonita, era la verdad cruda y despiadada que había aprendido de la peor manera. Había amado incondicionalmente, había dado todo, creyendo que el amor de familia era un lazo inquebrantable. Pero para ellos, ese lazo era una cadena, y yo, su esclavo, su fuente de recursos. Mi mayor error, lo entendí en la soledad de esa noche, fue confundir el amor con la costumbre de financiar la farsa de un par de parásitos. Había estado financiando mi propia destrucción, mi propia agonía. Las lágrimas ya no eran de tristeza, sino de rabia. Una rabia fría, implacable, que se instalaba en lo más profundo de mi ser. No podía dejar que esto quedara así. No podía permitir que se salieran con la suya, que me pisotearan y me culparan. Tenía que buscar justicia. No por venganza, sino por la dignidad que me habían robado. Cerré los ojos, y mi mente traicionera me arrastró a un tiempo lejano, a imágenes descoloridas pero vivas en mi memoria. Recuerdo a un pequeño Iker, de apenas 5 años, con sus manos pequeñas y regordetas, intentando cepillar un trozo de madera en mi taller. Su risa clara y dulce, el orgullo en sus ojos cuando lograba hacer una viruta. «Papá, quiero ser carpintero como tú», me decía, sus ojitos llenos de admiración. Yo lo levantaba en brazos, lo besaba en la frente, y le prometía que un día este taller sería suyo, que este legado de honestidad y trabajo duro sería su orgullo. Recuerdo las noches en las que le contaba cuentos, historias de héroes y villanos, y él se acurrucaba en mi pecho, seguro y amado. Recuerdo el día que le compré su primer juego de herramientas de juguete, sus ojos brillaron más que las estrellas. Y su graduación, su boda con Jimena, yo, orgulloso, creyendo que había cumplido mi misión, que le había dado una vida, una familia, un futuro. Cada uno de esos recuerdos, antes un bálsamo para mi alma, ahora se convertían en puñales helados que se clavaban en mi corazón. ¿Dónde estaba ese niño? ¿En qué momento se había convertido en el monstruo que me había escupido odio y mentiras? ¿Qué había hecho yo mal? ¿Fue mi amor excesivo? ¿Mi generosidad una debilidad? La dulzura de esos momentos pasados contrastaba tan brutalmente con la oscuridad del presente, que el dolor era casi insoportable. Era como si el Iker que recordaba nunca hubiera existido, como si fuera un fantasma de un sueño roto. Pero no, él era real. Y la traición, también. Jimena, tan encantadora al principio, tan respetuosa, se había transformado en una víbora. ¿Había sido siempre así? ¿Había sido yo tan ciego, tan desesperado por creer en la felicidad de mi hijo, que ignoré las señales? El peso de la culpabilidad no por lo que había hecho, sino por lo que había permitido,
Me ahogaba. Ese Iker, el niño con las manos pequeñas, el que quería ser como yo, había desaparecido, sepultado bajo capas de ambición, mentira y cobardía. Y el Efraín que creía en la bondad inherente de su hijo, también había muerto esa noche. En medio de la oscuridad de mi desesperación, un rayo de luz tenue se abrió paso. Mis nietos. La imagen de sus rostros inocentes, sus risas, sus abrazos. Eran el último vestigio de pureza en ese nido de víboras. La amenaza de Jimena, la de llevárselos lejos, resonó en mi mente con una fuerza aterradora. ¿Podría permitir que esos niños crecieran bajo la influencia tóxica de unos padres tan depravados? ¿Podría dejar que la codicia, la mentira y la traición fueran el único ejemplo que tuvieran? Mi corazón de abuelo se contrajo. Ellos eran mi responsabilidad, mi última misión. Si no podía salvarme a mí mismo del dolor, al menos podía intentar protegerlos a ellos del veneno que emanaba de sus propios padres. Pero, ¿cómo? Eran pequeños, vulnerables. Estaban atados a Iker y Jimena por sangre y por ley. Un sudor frío me recorrió la espalda al pensar en las implicaciones de todo esto. Si iniciaba una batalla legal, si revelaba toda la verdad, ¿qué pasaría con los niños? ¿Serían arrastrados a un escándalo público? ¿Serían las víctimas colaterales de la guerra que estaba a punto de desatarse? La duda me carcomía. Por un lado, el deseo de justicia, de desenmascarar a Iker y Jimena, de recuperar mi dignidad. Por el otro, el miedo a dañar a mis nietos, a exponerlos a una verdad tan cruda que podría marcarlos para siempre. Era una encrucijada terrible. Pero la visión de Jimena amenazando con alejarlos, la posibilidad de que crecieran sin el amor de su abuelo, me empujaba a la acción. Debí encontrar una forma de luchar, no solo por mí, sino por ellos. Por su futuro, por su inocencia. Quizás la única manera de protegerlos era despojar a sus padres del poder que tenían sobre ellos. No podía permitir que la herencia de mi padre, el taller, el esfuerzo de toda una vida, fuera devorado por la voracidad de Iker y Jimena, privando a mis nietos de un futuro seguro. Una nueva determinación, fría y acerada, comenzó a gestarse en mi interior. Mis nietos se merecían algo mejor que la podredumbre moral de sus padres. Ellos serían mi motor. Al día siguiente, con la mente más clara, aunque el dolor seguía latente, busqué a la única persona en la que confiaba ciegamente, don Pepe. Su panadería, con el aroma a pan recién horneado y café, era un refugio en medio del caos de mi vida. Don Pepe, comencé, con la voz aún áspera por la emoción, necesito su consejo. Necesito un abogado. Uno bueno, uno que no tema a la verdad. Don Pepe, con su mirada sabia y serena, me sirvió un café y se sentó frente a mí. Esta vez, le conté toda la verdad, sin omitir detalles. La infidelidad de Jimena, la complicidad de Iker, el fraude de Raúl, el chantaje con mis nietos. Cada palabra era un peso que se liberaba de mi alma. Don Pepe me escuchó en silencio. Su rostro reflejaba una mezcla de tristeza y rabia. Efraín, amigo, lo siento de verdad. Nunca pensé que tu propio hijo te haría esto. Su compasión fue un bálsamo. No es solo por mí, Pepe, le expliqué, es por mis nietos. No puedo permitir que vivan en ese ambiente de mentira y corrupción. Jimena amenazó con llevárselos lejos y Iker no conseguía el dinero. Don Pepe asintió, comprendiendo la gravedad del asunto. Tienes razón. Esos niños no tienen la culpa de la podredumbre de sus padres. Conozco a un buen abogado, Efraín. Se llama Ricardo Durán. Es un hombre recto y muy competente, especializado en casos de fraude y familia. Lo he visto trabajar, y tiene una reputación intachable. Te pondré en contacto con él hoy mismo. Una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. Un abogado. Un camino hacia la justicia. Pero, Pepe, ¿crees que tenga alguna posibilidad? Son mi hijo, y mi nuera. Y ellos intentarán ponerme en mi contra, como ya hicieron con la policía. Don Pepe me miró fijamente. La verdad siempre sale a la luz, Efraín. Y tú, tienes la verdad de tu lado. No será fácil, pero no estás solo. Yo estoy contigo, y la justicia, si existe, también lo estará. Prepárate, porque la batalla será larga y dolorosa,
pero valdrá la pena por tu paz y por el futuro de tus nietos. La noticia de la patrulla en casa de Iker corrió como pólvora en Coyoacán. Los murmullos en el mercado, las miradas curiosas en la panadería de don Pepe, el silencio incómodo cuando yo pasaba. De la noche a la mañana, mi reputación, la del respetado carpintero Efraín Sotelo, estaba bajo la lupa. Los vecinos, con su mezcla de morbo y preocupación, no sabían qué creer. ¿El viejo Efraín, tan sereno, había perdido la cabeza y agredido a su propio hijo? ¿O había algo más? Iker y Jimena, por su parte, no tardaron en montar su propia versión de los hechos. Iker, con un vendaje falso en la mano y una expresión de mártir, se paseaba por el barrio, lamentando la enfermedad nerviosa de su padre. Mi padre no está bien, pobrecito. Ha tenido un ataque de ira y celos porque ya no estamos tan pendientes de él. Es la vejez, la soledad. Jimena, con un aire compungido, asentía, mientras susurraba a las vecinas más chismosas. Fue horrible, casi nos golpea. Y todo por negarle un dinero que quería para sus caprichos. La audacia de sus mentiras era asombrosa. Me estaban convirtiendo en el villano de su propia historia de traición. La presión social era palpable. Algunos amigos de toda la vida me evitaban, otros me miraban con pena, sin saber cómo abordar la situación. Don Pepe, sin embargo, se mantuvo firme a mi lado, desmintiendo sutilmente los rumores cada vez que podía. Efraín siempre ha sido un hombre bueno y trabajador. No crean todo lo que oyen. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Mientras tanto, Iker y Jimena, convencidos de que habían logrado silenciarme, comenzaron a planear su próximo movimiento. Necesitaban el dinero para Raúl, desesperadamente. Iker, aún bajo el chantaje de Jimena y sus nietos, estaba atrapado en la telaraña que él mismo había tejido. Observaba desde la distancia, con un dolor sordo en el pecho, cómo mis propios vecinos se alejaban, manipulados por la farsa de mis hijos. Pero en cada mirada de desconfianza, en cada susurro malintencionado, se fortalecía mi resolución. No solo tenía que limpiar mi nombre, tenía que demostrarles a todos que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre prevalecía. La primera reunión con el abogado Ricardo Durán estaba programada para esa misma tarde. Era hora de pasar a la ofensiva. La reunión con el licenciado Ricardo Durán fue un punto de inflexión. Sentado en su elegante despacho, con la luz de la ciudad filtrándose por la ventana, le conté mi historia de principio a fin, sin adornos, sin vergüenza. Desde el amor incondicional por Iker, hasta la fría revelación de la doble traición. Ricardo, un hombre de unos 50 años, de mirada penetrante y ademanes serios, me escuchó con una atención absoluta, tomando notas meticulosamente. Cuando terminé, el silencio se apoderó de la sala. Señor Sotelo, dijo finalmente, su voz grave y pausada, su caso es, sin duda, complejo y doloroso. Hay elementos de fraude, de chantaje, de violencia intrafamiliar, y lo que es más grave, de manipulación de menores. Mis manos temblaban, pero sentía una extraña calma al saber que alguien profesional estaba evaluando mi infierno. ¿Qué podemos hacer, licenciado?, pregunté, la voz un hilo. Su primera prioridad debe ser protegerse legalmente, señor Sotelo. Y la segunda, y no menos importante, buscar la protección de sus nietos. El comportamiento de sus padres los pone en un riesgo emocional y moral significativo. Podemos iniciar acciones legales por el fraude, involucrando a Raúl y a Iker como cómplices. Podemos impugnar la acusación de agresión que le han hecho, presentando las pruebas de la infidelidad y el chantaje como contexto. Y, lo más importante, podemos solicitar la custodia parcial o total de los menores, demostrando que sus padres no son aptos para criarlos en un ambiente sano. Cada palabra de Ricardo era una flecha certera, punto. Custodia de mis nietos. La idea me dio un vuelco al corazón. Era una lucha monumental, pero necesaria. Será una guerra larga y sucia, ¿verdad?, le pregunté, sintiendo el peso de la decisión. Ricardo asintió. Lo será, señor Sotelo. Desenterrar la verdad siempre es doloroso. Y su hijo y nuera no se quedarán de brazos cruzados. Intentarán desacreditarlo, utilizarán cualquier artimaña. Pero, si está dispuesto a luchar,
Si está dispuesto a enfrentar la verdad, podemos ganar. No por venganza, sino por justicia y por el bien de los niños. Miré por la ventana. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. Mi vida, mi alma, habían sido destrozadas. Pero en ese momento, sentado frente a ese abogado, sentí un resurgimiento. Una firme resolución. No podía permitir que la podredumbre ganara. No por mí, sino por mis nietos. Mis manos de carpintero, que habían construido tanto, ahora se alistarían para una batalla diferente. Por la justicia. Por la verdad. Por la dignidad. Ya no era el viejo inútil. Era Efraín Sotelo, y estaba listo para luchar. Regresé a mi taller esa noche, pero ya no era el mismo hombre que había salido por la mañana. La conversación con el licenciado Durán había encendido una llama en mi interior, una determinación que hacía tiempo creía perdida. Abrí las puertas del taller, encendí las luces y miré a mi alrededor. El polvo, las herramientas, la madera. Este era mi legado, mi vida. Y no permitiría que unos parásitos me lo arrebataran, ni que destrozaran el futuro de mis nietos. Basta, dije en voz alta, mi voz resonando en el silencio del taller. Basta de humillación, basta de mentiras. La rabia que había estado fermentando en mi alma, se transformaba ahora en una energía fría y controlada. Empecé a recoger el desorden, a organizar mis herramientas. Cada objeto que tomaba, era un acto simbólico de reconstrucción. No solo del taller, sino de mí mismo. Un viejo martillo, oxidado por el tiempo pero fuerte en mi mano. Una sierra, con dientes afilados y listos para cortar lo que ya no servía. Empecé a planear mis próximos pasos. Primero, reunir toda la documentación, todos los recibos, todas las pruebas de los pagos que había hecho a Iker y Jimena a lo largo de los años. Cada centavo sería una evidencia de su avaricia. Luego, los testimonios. Don Pepe, los vecinos que pudieron haber escuchado los gritos. Incluso los agentes que acudieron a la casa. Cada pieza del rompecabezas debía ser recopilada meticulosamente. Sabía que Iker y Jimena intentarían contraatacar. Que la guerra sería sucia y dolorosa. Que mi reputación sería arrastrada por el lodo. Pero ya no tenía nada que perder. Me habían quitado todo, excepto mi dignidad y mi amor por mis nietos. Y por ellos, estaba dispuesto a ir hasta el final. No buscaría venganza, buscaría justicia. Buscaría la verdad. Y lo haría con la misma paciencia y meticulosidad con la que siempre había trabajado la madera. Con una nueva resolución en mi corazón, encendí mi pipa y miré el techo de mi taller. El camino sería largo, pero mi alma ya no estaba destrozada. Estaba enardecida, lista para la batalla que se avecinaba. El viejo carpintero de Coyoacán estaba de vuelta, y esta vez, no sería un peón en el juego de nadie.